diferentes adiposinas. No sé si tengan una imagen de todas las adiposinas que está produciendo el tejido adiposo. Aquí está. A ver, vean. Aquí el tejido adiposo va a producir muchas adiposinas. Todo esto se está produciendo en condiciones normales y en condiciones patológicas. Como les decía, esto va a variar dependiendo de la condición. Si estoy en una condición donde normal, pues voy a tener más adiposinas antiinflamatorias. De hecho, la leptina está en concentraciones normales. La citosina 6 y 1 también está presente, pero en concentraciones bajas. Ya explicaron sus compañeras, Belén ya explicó, dependiendo del tipo de macrófagos que se encuentre, porque el tejido adiposo no solamente es grasa, no solamente es almacén de triacilglicéridos, sino también va a tener células infiltradas, como serían macrófagos, linfocitos, pero también tiene adiponectina, tiene leptina, tiene proteínas quimioatrayentes de macrófagos, tiene resistina, tiene bifastina. Aquí incluso todavía faltan más, porque también dicen que se dice y se ha detectado la presencia de hormonas, como serían hormonas que forman parte del sistema renina-angiotensina, que se encuentran ahí presentes. Entonces, van a tener todos estos componentes, pero no vamos a ver todas, sino que nos interesan sobre todo algunas, porque para explicarnos por qué se da la resistencia a insulina y por qué se da la obesidad, ¿sí? Entonces, ya nos habían mencionado, Belén, la resistencia a insulina. De las que vamos a ver son las más importantes. La adiponectina. La adiponectina es muy importante porque es antiinflamatoria y es antiapoptótica. Pero de las que son proinflamatorias y son proapoptóticas sería el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, la leptina nos interesa también verla. En condiciones normales, la leptina está ayudando a la saciedad, a controlar ese peso, a controlar ese gasto de energía. Entonces vamos a ver de lo que nos van a hablar sus compañeras serían adiponectina, leptina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Por eso es importante esta, ¿sí? Entonces nos regresamos ahora sí. Belén nos está hablando de la adiponectina. La adiponectina se podría decir que es la hormona buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es antiapoptótica y es antiinflamatoria. Ya nos dio las características, la concentración es una hormona proteica, es una adiposina y que disminuye, ¿por qué? Porque en condiciones normales esta está elevada, disminuye resistencia y disminuye obesidad porque favorece la sensibilidad de la insulina en sus tejidos blancos. ¿Cuáles son sus tejidos blancos de la adiponectina? Nos los acaba de mencionar Belén. ¿Cuáles son los órganos blancos de la adiponectina? La adiponectina le va a ayudar a insulina. Entonces, sus órganos blancos van a ser músculo, esquelético e hígado también va a ser, ¿verdad? Son sus órganos blancos. Entonces, ahorita nos va a explicar cómo le hace esta adiponectina para favorecer, en este caso, a insulina. Sígale, Belén. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Gracias. Sí, como les decía, la adiponectina tiene dos formas, la completa y la procesada o globular. Los leucocitos van a producir la elastasa y esta es quien va a procesar a la adiponectina. A partir de esto se pueden generar 4 isoformas, una de bajo peso molecular no procesada, que es la primera que vemos. Esta va a ser trimérica también. La globular
va a ser trimérica. Vamos a tener otra de mediano peso molecular, que son 2 formas completas, no procesadas, que forman un hexámero. Y por último, una de alto peso molecular, que forma un complejo de 8 a 12 adiponectinas. La siguiente, por favor. Bueno, la adiponectina va a tener 2 tipos de receptores, el adipo R1 y el adipo R2. El primero va a ser ubicuo y el segundo va a estar expresado principalmente en el hígado. La proteína globular tiene preferencia por el adipo R1 y la adiponectina completa no procesada de bajo peso molecular va a tener preferencia por el adipo R2. Bueno, estos receptores, cuando se une a la adiponectina, van a activar a la AMPK y esto va a aumentar la beta oxidación, la translocación del GLUT4. Esto va a hacer que se aumente la captación de glucosa y también va a disminuir la síntesis de ácidos grasos. La AMPK va a inhibir a SERP1C, que es un inhibidor de PPAR gamma, que este PPAR gamma va a promover la sensibilidad a la insulina. Bueno, la adiponectina también va a inhibir a la vía de TNF-alfa y esto va a contrarrestar los efectos inflamatorios del factor de necrosis tumoral alfa. A ver, preguntas. La siguiente, por favor. A ver, déjeme ahí preguntas. ¿Nada? Aquí están viendo que la adiponectina, antes de la AMPK, me va a activar a otra molécula. O sea, vean el receptor de la adiponectina. El receptor es un receptor de membrana. Podríamos decir que es de 7 dominios transmembranales, pero no activa ni calcio ni AMP cíclico. Va a activar a otra molécula que se llama APPL. Esta APPL estimula a esta AMP sinasa que está en el centro de la imagen y a través del aumento de esta AMP sinasa se van a inhibir factores de transcripción. Factores de transcripción que pueden llevar a que si se expresan estos factores como es el P65, P50, desencadenarían una respuesta apoptótica. Entonces, a través de este mecanismo se inhibe al factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta se inhibe y por eso se inhibe la apoptosis. Cuando veamos este factor de necrosis, factor nuclear kappa beta, que es un factor inflamatorio, entonces yo estoy inhibiendo la inflamación por este mecanismo. Pero, ¿qué está haciendo en el hígado? En el hígado, ¿qué está haciendo la adiponectina? Con esta imagen, a ver, Montserrat, Posadas Salinas, Montserrat. ¿Está Montserrat? Sí, a ver, Montserrat. Con la imagen que está viendo, aquí ya vemos adiponectina, en el hígado se une a adipo R2, el tipo 2, el receptor 2. ¿Qué es lo que está haciendo en el hígado la adiponectina por este mecanismo? Montserrat, apóyese en la imagen. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le ayuda a insulina? Montserrat. Sí, aquí estoy, doctora. A ver. Tamara. A ver, Tamara.
Bueno, se supone que está ayudando o está estimulando la oxidación de ácidos grasos Ajá. y preguntó que cómo le ayuda la insulina, pues le ayuda aumentando su sensibilidad. Pero ahí tiene, por ejemplo, ¿qué dice aquí en este cuadrito, Tamara? ¿En cuál de los dos? Donde está adipo R2 en el hígado, ubíquese en hígado. Es que ya no lo Está puedo ver. activando la función de la metabolización por AMPK. Ajá. A ver, en condiciones normales, la insulina está trabajando, ¿sí? Y la insulina es anabólica, recuerde que es anabólica. Entonces, la adiponectina, ¿cómo le ayuda más a insulina? Porque decimos, en condiciones normales, la adiponectina está aumentada. Entonces, si está aumentada, en ese cuadrito que está señalando esta Diana, ¿qué dice? En el cuadrito ahí, ¿qué dice Tamara? Que aumenta la beta oxidación, aumenta la translocación del GLUT4 y disminuye lo que es los ácidos. Ajá, o sea, le está ayudando a ACC, ¿qué es ACC? ¿Qué enzima es? La enzima de la acetil, coenzima A, carboxilasa, sí, Jesús, acetil coenzima A carboxilasa. O sea, la adiponectina, o sea, la insulina es anabólica, pero también hay que controlar la insulina de forma favorable. La insulina es lipogénica, pero la adiponectina le ayuda. Si tú haces lipogénesis, pero de eso que estás guardando, también no vamos a guardar tanto, no vamos a formar tantos ácidos grasos. Tenemos que disminuir para mantener mantener a que la persona siga normal, sea delgada. Entonces, ¿qué está haciendo? Inhibiendo lipogénesis, inhibiendo la acetilcoenzima carboxilasa, pero por otra parte está favoreciendo la translocación del GLUT. Recuerden que en el GLUT en este caso sería en músculo también, en músculo. Recuerden que en músculo está el GLUT4, en el hígado no está el GLUT4, está el GLUT2, pero en el músculo está favoreciendo que la glucosa entre. ¿Para qué? Para que entre a glucólisis como fuente de energía. Pero en el hígado está favoreciendo que aumente la beta oxidación. Entonces, ¿para qué? Para que no se acumulen tantos ácidos grasos en el hígado. Entonces, la adiponectina mantiene a la persona delgada. El aumento de adiponectina mantiene a la persona delgada para que no exceda o rebase ese acúmulo de ácidos grasos y no aumente de sobrepeso. Pero esto va a estar controlado con la cantidad que comemos. Entonces, en este caso, la adiponectina va a tener varias funciones. Es antiinflamatoria porque inhibe al factor nuclear kappa beta. Aumenta beta oxidación para no que la persona controle su peso, que no aumente de peso. Lo que coma lo tiene que gastar. ¿Cómo lo va a gastar? Aumentando la beta oxidación, aumentando la lipo, en este caso la lipólisis. Primero lipólisis, beta oxidación, para que esos ácidos grasos no se acumulen. ¿Y cómo le hace? A través de la AMP sinasa. Pero también, ¿qué está haciendo? Inhibe, vámonos al otro extremo, inhibe el mecanismo de acción, ahorita lo vamos a ver. El mecanismo de acción del factor de necrosis tumoral alfa, aquí ven las flechitas, Diana, si me las marca, inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, inhibe la producción de interferón gamma, inhibe la producción de citocinas, ¿verdad? Proinflamatorias y aumenta la interleucina 10 que habíamos quedado que es antiinflamatoria, antiapoptótica. Y por otra parte, está inhibiendo
el mecanismo de acción de estas, sobre todo interferón gamma, que es este que está en la izquierda, inhibiendo las IKK, ¿verdad? Para que no se exprese el factor de necrosis, factor nuclear kappa beta, y no haya inflamación. Entonces, todo eso lo está haciendo la adiponectina, ¿sí? Entonces, vean que por eso es antiinflamatoria y es antiapoptótica. Y si inhibe al factor de necrosis tumoral alfa, pues la insulina va a estar feliz, tiene mayor sensibilidad, puede meter fácilmente, poner a trabajar al GLUT4 para que meta la glucosa al interior de las células y prenda las vías, una glucólisis aeróbica, que se favorezca todos los procesos o todas las acciones que va a hacer la insulina en sus órganos blancos. Por eso ayuda esta adiponectina a la insulina, ¿sí? Siguiente, ahora sí, Belén. Aquí tiene, a ver, explíquenos el de factor de necrosis tumoral. Sí, bueno, el gen del factor de necrosis tumoral alfa se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 6 y este es sintetizado como una proteína transmembrana no glucosilada de 26 kilodalton, que tras una proteólisis va a generar un fragmento de 14 kilodaltons y uno de 17 kilodaltons. Bueno, esta va a ser secretada en el sistema inmunitario por los monocitos, los macrófagos, linfocitos T y B, las células natural killer y por leucocitos polimorfonucleares. Y va a ser secretado también por los adipocitos hipertróficos de los individuos con obesidad. Esta va a ejercer efectos parácrinos y sobre los adipocitos y puede contribuir parcialmente al desarrollo de la resistencia a la insulina. También va a actuar sobre los hepatocitos, adipocitos y los miocitos. Bueno, cuando el factor de necrosis tumoral alfa se une a su receptor, va a activar a la IKK y a la JNK, que es una sinasa que va a fosforilizar al sustrato del receptor de insulina 1 y entonces la vía de señalización va a quedar inhibida. Entonces ya no se va a poder unir la insulina y va a crear la resistencia a la insulina. Y bueno, el factor de necrosis tumoral alfa producido por el macrófago M1 va a encontrar también a su receptor en la membrana plasmática de otro adipocito y va a promover la expresión de otros mediadores inflamatorios como la vía del factor nuclear kappa beta y de esta manera va a producir más interleucina 6, interleucina 1 y más factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a generar más inflamación. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, entonces el factor de necrosis tumoral alfa va a causar inhibición del sustrato del receptor de insulina 1, haciendo que esta molécula sea un sustrato pobre para la fosforilación de los residuos de tirosina, mediada por el receptor de insulina. Y por lo tanto va a disminuir la amplificación intracelular de la señal del receptor de insulina y va a crear un estado de resistencia. También va a disminuir la expresión del RNA mensajero del GNOT4
lo que será un mecanismo inductor de hiperglucemia. Va a inhibir la actividad de la lipoproteína lipasa y de esta manera va a disminuir la hidrólisis de los triglicéridos, de los kilomicrones y de las VLDL. Va a inhibir también la expresión de la apolipoproteína A y la apolipoproteína E en los hepatocitos. Y va a interferir en la síntesis de HDL, inhibiendo a su vez el transporte de colesterol a los tejidos del organismo hasta el hígado para que sean eliminados. La siguiente, por favor. A ver, ¿queda claro lo que hace el factor de necrosis tumoral alfa? ¿Preguntas o les pregunto? ¿Nada de preguntas? Bueno, a ver, no, déjenme en esa, Belén. Samantha, Martínez, Ángeles, Samantha. Samantha. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? A ver, Mitzi, ¿qué pregunta? Entonces, bueno, si disminuye la hidrólisis, entonces quiere decir que esto no va a dejar como pasar a estos triglicéridos. Ajá. ¿No los va a dejar pasar en dónde? Mitzi. En la circulación, ¿no? Porque O sea, de la circulación se pasaban al tejido, no, del tejido adiposo se pasaban a la circulación y luego al hígado. Entonces no va a permitir que esto pase. A ver, VLDL, ¿dónde los forma? Mitzi. ¿Dónde se forman los VLDL? Era cuando se hidrolizaban los... Bueno, Las VLDL las formamos en el hígado. sí, cierto. Los kilomicrones los formamos a nivel de intestino. Si recuerda, cuando comemos, pues estamos comiendo muchos triglicéridos o muchos carbohidratos. Entonces, a partir de eso, yo voy a formar ácidos grasos. Si estos se esterifican, una vez que se han activado, formo VLDL en el hígado y formo kilomicrones en el intestino. Y para que no me bloqueen la función del hígado y no se forme un hígado graso, los tengo que sacar. Y tanto los kilomicrones como los VLDL tienen que salir a la circulación. Cuando ya están en la circulación, recuerden que había una proteína que es producida por el tejido adiposo, que es la lipoproteína lipasa, la que tienen aquí en el tachecito, en el tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el factor de necrosis tumoral alfa? El factor de necrosis tumoral alfa, sus órganos blancos es el hígado, el músculo y también su mismo tejido adiposo, el tejido adiposo, porque recuerden que los macrófagos están produciendo tanto factor de necrosis tumoral alfa, los M1, que ahorita también están haciendo su acción en el mismo tejido adiposo. Y entonces están impidiendo que se sintetice y que el tejido adiposo ya no forme tanta lipoproteína lipasa. Como no se forma lipoproteína lipasa, esos VLDL y esos kilomicrones se pueden quedar en la circulación, pero a medida que pasa, recuerden que las lipoproteínas de baja densidad y los kilomicrones son triglicéridos que a fin de cuentas están recubiertos de proteínas, colesterol, apolipoproteínas. Y también el tiempo que están en la circulación se van desgastando. Y esos triglicéridos, esos VLDL, se van a convertir en IDL, luego LDL. Entonces nos pueden causar dislipidemia, trigliceridemia, pero el hígado va a seguir formando. Entonces, como ya se van a acumular en la circulación y también en el hígado, pues ahora sí se puede formar un hígado graso, puede presentarse esteatosis. Pero aparte de eso, los triglicéridos no van a poder entrar al tejido adiposo para volverse a esterificar y poder ser guardados. Entonces van a estar en la circulación
y eso va a causar daño. Por otra parte, aquí, al bajar el GLUT4 también se encuentra en el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo no va a producir tampoco glicerol 3-fosfato por la glucólisis, que va a disminuir, porque no hay un transportador de glucosa. Entonces, la glucosa también se va a quedar en la circulación y vamos a cursar con un estado de intolerancia, primeramente de intolerancia a glucosa, que puede llegar a provocar con el tiempo a una diabetes. Y todo empezó por un sobrepeso o por una obesidad. Sí, Mitzi, pero lo que preguntaba era con respecto a la lipoproteína lipasa. Entonces, esos triglicéridos, esas VLDL, esos kilomicrones, se van a quedar en la circulación y entonces nos van a empezar a causar daño. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, ¿pero qué pasa aquí con las IRS? Este factor de necrosis tumoral alfa, recuerden el mecanismo de acción de insulina. Insulina, su receptor, mecanismo, tirosina. Una vez que el receptor de insulina sea autofosforilado, porque hay una autofosforilación, se empiezan a pegar los sustratos de receptor a insulina, tipo 1, tipo 2, tipo 3, el que quieran. Pero en este caso estamos viendo que por el mecanismo de acción del factor de necrosis tumoral alfa, regréseme a la anterior, Diana, por favor. Este mecanismo está aumentado, en este caso, el factor de necrosis tumoral alfa. Prende su mecanismo de acción, que es la vía JNK, y a esa vía principal, que es JNK, ¿qué es lo que está haciendo? Esta sinasa fosforila a este sustrato de receptor ISR1. Entonces, cuando llegue la insulina, la insulina se pega a su receptor, se autofosforila el receptor, pero como este ya está fosforilado, ahí se para el mecanismo de acción de insulina y por lo tanto insulina ya no va a hacer sus funciones como las estaba haciendo. Entonces, este factor de necrosis tumoral inhibe el mecanismo de acción de insulina y por lo tanto la insulina, ¿de qué nos sirve que tengamos insulina? ¿De qué le sirve que se una a su receptor? Si ya cuando se quiere pegar el sustrato de receptor a insulina, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya lo fosforiló previamente el factor de necrosis tumoral alfa a través de la vía JNK. Las IKK fosforilan y al fosforilarlo antes se para el mecanismo de acción de insulina. Regrésese donde estábamos. Y entonces el mecanismo de acción de insulina se detiene y, por ejemplo, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer en el tejido adiposo? En el tejido adiposo iba a hacer la glucólisis, activar a la piruvato sinasa, activar a la formación de la lipoproteína lipasa, y entonces el tejido adiposo ya no puede formar esa proteína. ¿Por qué? Porque la insulina ya no puede hacer nada. Y en ese caso, ¿cómo responde el páncreas? El páncreas va a responder, en este caso, el islote del Langerhans, la célula beta, aumentando mayor la secreción de insulina. Sale insulina, hay mayor secreción de insulina, pero esa insulina no puede hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya detuvo el factor de necrosis tumoral alfa, este sustrato de receptor a insulina. Por eso, cuando empieza la resistencia a insulina, hay una hiperinsulinemia, hay una intolerancia a glucosa. Empieza a aumentar la glucosa a nivel sanguíneo, hay insulina, pero es una insulina que no puede hacer su mecanismo de acción en los tejidos blancos. Y entonces se presenta lo que tienen aquí sus compañeras, resistencia a insulina, ¿sí? Entonces, todo esto explica por qué se va dando poco a poco esta resistencia. Y después de la resistencia a insulina, pues viene otra patología que por simplemente el rebasar esa hiperglucemia en ciertos niveles, 126 miligramos por decilitro, igual o mayor,
pues ya esa persona se convierte en una persona diabética, ¿sí? Diabética tipo 2. ¿Qué más, Belén? Espera. Doctora, Ajá, entonces, bueno, tengo dos dudas. Nadia, Para sí, ¿qué empezar, pasó? quiere decir que va a ser una y luego va a ser, o sea, una es consecuente a la otra, por ejemplo, el hecho de que afecte al IRS1, Ajá. después quiere decir que va a afectar al GLUT4, o sea, que son como consecutivas o si solo puede afectar a una. No, son consecutivas. Recuerde que insulina se une a su receptor, ¿sí? Ujú, sí. El mecanismo de acción de insulina en su órgano que depende de ella, en este caso el tejido adiposo, es sintetizar el GLUT. Ese es uno. Desplazarlo. ¿Para qué lo desplaza la membrana? Para que meta la glucosa que está ahí, ¿sí? Pero eso, ¿cómo lo hace? Por su mecanismo de acción. Entonces, insulina se une a su receptor. Este se autofosforila y se prende la IRS1. Luego, si esa se prende, me activa a la fosfatilinositol 3 sinasa 1. Si esta, ahorita, a ver, déjeme de compartir esta imagen para Doctora, es que más adelante iba a explicar eso, tengo una imagen, ¿la pongo? a ver, ponla. A ver, ahorita, Diana, a ver si nos podemos explicar bien, porque yo anotándoles metiendo bien. A ver, ¿cuál imagen? Bueno, es que ahí está el mecanismo que ya habíamos explicado, ¿no? Bueno, que ya había explicado otro equipo anterior, entonces aquí está. A ver, miren. A ver, Diana, aquí tiene la insulina, ¿sí? Sí. Váyame señalando Diana, para que entienda Nadia. A ver, insulina se une a su receptor. Ahí tiene el receptor. Se autofosforila. Ahí tiene la Y en residuos de tirosina. Recuerden, por eso es el mecanismo de tirosincinasa. Cuando se autofosforila, las que le siguen para pegarse es el sustrato de receptor a insulina. Después este sustrato se activa fosforilándose y activa la fosfatilinositol 3 sinasa. Esta fosfatilinositol 3 sinasa, si seguimos, nos activa a la AKT o la PDK1, pero aquí también tienen la AKT. Bueno, ese es el mecanismo normal. ¿Para qué? Para que sintetice y desplace el GLUT4 que lo tienen aquí en la membrana en el extremo derecho. Si eso funciona bien, la glucosa va a entrar a los tejidos, adiposo, músculo, principalmente que tienen el GLUT4, ¿sí? Entonces, sí, perdón, ¿qué pasó? No, sí está bien. Entonces entra la glucosa. Si entra la glucosa, los niveles de glucemia van a bajar. Esa es una. Si el mecanismo de acción se lleva bien, todo está bien, el adipocito va a secretar a la lipasa, la lipoproteína lipasa, ¿sí? Y esa se va a ir y la va a desplazar, el mismo mecanismo la va a desplazar a los vasos sanguíneos que están rodeando el adipocito. ¿Para qué? Para que una vez que está ubicada ahí, me rompa las VLDL, me rompa los kilomicrones y el triglicérido sea hidrolizado por esta enzima a ácido graso simple y glicerol para que pueda entrar al tejido adiposo y hacer la esterificación, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Eso es en condiciones normales. Y como esto todo está prendido a KT y todo funciona bien, pues ve aquí, no hay apoptosis, se reduce. Hay almacén de glucógeno, esto sería el músculo. Hay síntesis de proteínas, proteogénesis, hay lipogénesis y hay esterificación, ¿sí? Todas las vías anabólicas, todo está funcionando bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el tejido adiposo
ya se volvió hipertrófico, ya se volvió hiperplásico, ya está en un estado no normal, ya está fuera de lo normal y tiene infiltración de macrófagos que me están expresando más citocinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa. En condiciones normales estamos expresando, pero no se rebasan esos límites, ¿sí? No me puede causar daño, pero ahorita ya estoy en un estado de sobrepeso, de sobrepeso o de obesidad grado 1, vamos a ponerle ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mayor expresión del factor de necrosis tumoral alfa. Ese factor de necrosis tumoral alfa me va a fosforilar por su mecanismo de acción, que es la JNK, que prende a esa sinasa, a la IKK, y este sustrato me lo fosforila, ¿sí? Entonces, al fosforilarlo, la insulina sale el páncreas, está bien, nuestro páncreas está bien en una persona con sobrepeso que empieza con obesidad, su páncreas está bien, vamos a suponer, y la insulina sale, se une a su receptor, pero si este sustrato ya está fosforilado, ya no se puede pegar al receptor de insulina, y entonces si este se bloquea, todo lo demás está bloqueado. Y entonces, ¿de qué le sirve que tenga insulina? Como respuesta, el páncreas, la célula beta va a secretar más y más y más insulina. Entonces, lo que me preguntaba, ¿es consecuencia? Sí. Si este mecanismo no funciona y nos ubicamos en el tejido adiposo no va a poder meter glucosa, porque no va a sintetizarse el GLUT4. No va a poder sintetizar la lipoproteína lipasa, entonces no va a poder hidrolizar previamente las VLDL, romperlas, los kilomicrones para hidrolizar los triglicéridos y meterlos al tejido adiposo. No se van a poder guardar en el tejido adiposo y entonces van a andar en la circulación. Entonces todo es consecuencia de que el mecanismo de insulina no se puede llevar. Entonces, ¿qué va a pasar? Su organismo va a estar con niveles altos de glucosa a nivel sanguíneo, hiperglucemia. Primero, antes de hiperglucemia, sería intolerancia a glucosa. A veces 100, 110, 115, 120, pero todavía es intolerante a glucosa. Se dice que es un estado de intolerancia a glucosa y muchos autores lo dicen que es un estado prediabético, ¿sí? Y como respuesta, el páncreas secreta y secreta y secreta más insulina. Va a haber una hiperinsulinemia, pero no siempre. El páncreas se va a cansar, va a llegar un momento en que se va a cansar y entonces se empieza a bajar la secreción de insulina. ¿De qué sirve que secrete insulina si la glucosa no va a bajar? ¿De qué sirve que secrete insulina si los triglicéridos no pueden entrar al tejido adiposo y no se van a poder almacenar, pero su tejido adiposo sigue aumentando en tamaño y aumentando